Bueno, mis hermanos, otra vez buenas tardes. Estamos en la carta de Pablo a los Colosenses. Es la cuarta semana del año y la cuarta clase ahí. Todavía estamos en Colosenses 1, cuarta semana del año, y ya es el último domingo de enero, ¿no? Digo, sí. Órale, un mes. Qué rápido. Hemos visto varios temas importantes, vimos ya las generalidades, quién escribe, que es Pablo, a quién escribe, más o menos el tiempo en que se escribe la carta y cosas que nos pueden ayudar. Después vimos algunos temas que nos fuimos topando ahí mismo en el 1, como hablamos de la oración, de intercesión, y vimos lo que pedían ellos y lo que deberíamos de pedir nosotros también, que son cosas 100% del Espíritu. De lo que más ha hablado Pablo a los colosenses es de quién es Cristo, ¿sí? Y ahí nos encontramos nosotros con un tema un poco o un mucho profundo. ¿Pero por qué hizo esto Pablo? Veíamos la semana pasada, nos adelantamos un poco a Colosenses 2 para ver el problema que estaba pasando la iglesia de Colosas. No el único, pero el problema principal que ataca esta carta. En Colosenses 2:8 vimos el problema. Comenzó a decir: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Se estaban topando con ataques a la deidad del Señor, a la deidad de Cristo. La carta te puse ahí en aquel pizarrón, aprovechando que ahí estaba y que nos dio flojera moverlo, pues dije lo aprovechamos, ¿verdad? La carta la podemos partir en tres, ¿sí? El problema que ataca está en Colosenses 2, como estamos leyendo. No solo atacaba la deidad, sino a raíz de atacar la deidad, atacaba también la suficiencia de Cristo. Y nos damos cuenta más adelante cuando dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Dice en el 2, 20 y 21: si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos como no manejes, no gustes, ni aun toquéis? El ataque era un ataque doctrinal, así como se maneja el diablo. Si el diablo no está... Cuando hemos hablado de una guerra espiritual, es el diablo queriendo engañarnos de la sincera fidelidad a Cristo, ¿sí? De que sigamos a Cristo, de que nos equivoquemos. Con Cristo eso es todo. El diablo no enferma, el diablo no mata, por el amor de Dios. Hay quien cree que el diablo mata, pero el diablo no mata. El diablo no tiene poder para eso. El diablo lo único que quiere es engañarnos, ¿sí? Ahí cuando dice huecas sutilezas, y el diablo es sutil. Él no llega a nuestra vida diciendo yo soy el diablo, ¿no? Al contrario, hoy en día más que nunca, hoy llega en forma de Dios, se disfraza de Dios y nos habla de Dios y nos da doctrinas como si fueran de Dios. La doctrina era entonces que Jesús no era Dios. En cualquiera de las presentaciones que existe esa doctrina, hoy mismo tiene muchas ramas, y que como no es Dios tampoco era suficiente, ¿okay? Pero entonces la solución que da Pablo, o el ataque a esa doctrina, está en Colosenses 1 y parte de Colosenses 2. Por ejemplo, en el 2:9 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La palabra plenitud significa estar completo, es decir, está diciendo que Cristo es completamente Dios, es 100% Dios. Y después nos dice en el 2:10: por cuanto Él está completo, y dice, ustedes también están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En eso se trata la solución que se le ocurre a Pablo, ¿sí? Y veíamos otras cartas, siempre el ataque es doctrinal, y siempre la solución de Pablo era exaltar a Cristo, explicar a Cristo, su obra, pero también su persona. ¿Quién es este Señor? Es algo de lo que hizo también el autor de los Hebreos con los hebreos, y es algo que se ve por todo
el Nuevo Testamento. En Colosenses 1:15, de ahí en adelante, vimos más definiciones de quién es este Cristo. Dice que Él es la imagen del Dios invisible. Imagen, decíamos, es como una definición de es lo que la palabra que se usa para definir el reflejo que se ve en el espejo. Yo ahorita que me estoy viendo acá, por ejemplo, si esta camarita fuera un espejo, que de hecho lo es, y tú ves aquí, si tú te paras aquí, a lo mejor dices, oye, dos Laras, ¿no? ¿Y quién es el verdadero? Pues ese también es el verdadero, pero ese es el reflejo de este, ¿verdad? Es lo mismo, Dios es Dios y Cristo es el reflejo de Dios, ¿no? Dice en el 1:16 que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Es decir, Él es el mismo creador. La carta a Colosenses es muy profunda, demasiado profunda, pero termina con cosas muy prácticas de lo que debes de hacer. Nos va a hablar hasta de la forma de vestir, nos va a hablar hasta de los papás, cómo deben comportarse con los hijos y los hijos con los papás, y los esposos cómo deben de... Es decir, cosas bien prácticas. Pero después de haber pasado en el 1 y en el 2, que nos va a tener ocupados un ratito por cosas muy profundas. Pero como Pablo toma esas cosas tan profundas, tan vastas de sabiduría, y luego nos las va a poner para cómo nosotros debemos de ponerlas en práctica, ¿ok? Tenían un problema de que atacaban la deidad de Cristo, pues la solución era dar toda la verdad sobre Cristo, pero con el objetivo de que diera un resultado. En el 3 lo que vamos a ver más adelante es cómo se vive, ¿no? Cómo hay que vivir. Dice en Colosenses 3:1, si habéis resucitado con Cristo, hay que buscar las cosas de arriba. Dice en Colosenses 3:5 que tenemos que hacer morir lo terrenal en vosotros. Dice Colosenses 3:12 que tenemos que vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Ok? Ese es como el panorama general de la carta. Y es bueno tener el panorama general porque muchos versos los vamos a entender en ese contexto. ¿Sí? Nosotros empezamos del 1, como estudiamos cada carta, desde el 1 y verso tras verso. Pero si no tuviéramos el panorama general de la carta, algunas cosas no las entenderíamos hasta que lo tuviéramos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, acá cuando oró Pablo en el 1, que estaba orando por ellos para que entendieran la voluntad de Dios y de todo, hasta que tengamos, ¿a qué está orando Pablo? Para que la gente entendiera eso, quién es Dios y cómo debemos de vivir. ¿Sí? ¿Quién es Dios? Y el punto 3 podríamos llamarlo de varias formas, porque también es ¿quiénes somos nosotros? ¿Sí? Hoy vamos a hablar un poco de quiénes somos nosotros. De eso nos va a hablar la carta de Pablo a los colosenses. Pero lo primero que dice es eso, que exalta a Cristo, que es Dios completos y que estamos completos en Él, dice en el 2:10. Y en el 2:11, por ejemplo, y si alguien preguntaba, bueno, ¿y la circuncisión? Dice en el 2:11, en Él también ya fuiste circuncidado. Es decir, estamos completos en Él. Él es la cabeza, ustedes son el cuerpo. Esa es la unión que tenemos con Cristo y estamos completos en Él, ¿verdad? Hasta ahí nos quedamos la semana pasada, ¿no? Y no vamos a avanzar mucho. Vamos a ahondar en ese tema. ¿Sí? Entendiendo eso, que Él es la cabeza. Nos dice en otras partes de la Biblia, por ejemplo en 1 Corintios 11:3, dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. En otro verso, en Efesios 1:22, los versos que vamos a ver hoy son versos que por lo regular ya conocemos, yo creo, que leemos con el cristiano con mucha naturalidad, pero lo que yo creo es que porque no hemos buscado comprender de qué está hablando. Por ejemplo, Efesios 1:22 y 23 dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Okay? Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Luego dice la cual es su cuerpo, ¿verdad? Y dice la plenitud
de aquel que todo lo llena en todo. Y la plenitud, ahorita decíamos, es que está completo. Leíamos también en Colosenses 2:10 que como Él es Dios completo, y luego termina diciendo, ustedes también están completos. Pero ¿qué está diciendo? ¿Te acuerdas exactamente de lo que terminamos hablando el domingo? ¿Sí? De que nosotros somos Cristos en la tierra. Somos Cristos completos. Cuando dice que en Cristo habita la plenitud de la deidad, y luego la está trasladando a nosotros. En nosotros también habita la plenitud de la deidad. Aquí lo que dice el 1:23 de Efesios, la cual es su cuerpo, y somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso somos la iglesia, la plenitud de Dios, que quiere decir otra vez completo, Dios completo. Nosotros somos esa iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos la plenitud de Dios. Hablando desde el punto de vista de reflejos, de cómo se maneja esto, hice un dibujito aquí un poco torpe y feo, pues dibujo feo, ¿sí? Pero te ponía como que aquellas faldas son las faldas de nuestro Dios, que es invisible, ¿no? Y el tamaño pues es eterno. Pero Cristo es el reflejo de Él, ¿sí? Otra vez, como decíamos ahorita, como verlo en un espejo. A eso se refiere la imagen de Cristo. Pero y luego lo que hace es trasladarla a nosotros, ¿sí? Nosotros también somos imagen ahora de Cristo. Este es como si fuera un espejo. Y Él está tomando el reflejo de allá de arriba, ¿no? Y luego nosotros venimos a ser un espejo, pero como un espejo de Cristo. Un reflejo de Cristo, ¿sí? Eso es lo que significa la palabra imagen, ¿ok? Si tú vas al diccionario a buscar la palabra imagen, significa esas cosas, una representación exacta, ¿sí? Hay dos palabritas que se usan en la Strong, en el griego, la 1504 y la 5481. Por lo regular significan eso, ¿sí? Un grabado, una figura exacta. Eso es lo que es imagen. Pero eso no es lo más importante. La palabra 5481 del griego, que es una que se usa para imagen, es la palabra con J al inicio, carácter, ¿sí? Quiere decir que para nosotros hoy es la palabra carácter. Entonces, cuando nos habla de que para empezar, de que Cristo es imagen de Dios, no está hablando de esto que yo hice aquí, y que a veces es lo que se nos viene a la mente. No sé por qué estamos tan familiarizados con eso. Si Cristo es la imagen de Dios, y no dejamos de pensar en aquel joven de barba y que traía su falda blanca, y no se está refiriendo a eso, ¿sí? Como cuando nos dice que nosotros somos imagen de Cristo, tampoco se está refiriendo a cosas físicas, mira, se está refiriendo a carácter. Luego entonces, cuando dice que Cristo es la imagen de Dios, no se refiere a esto, aunque lo voy a dejar ahí porque salió bonito, ¿no? Se refiere a su carácter, y se refiere a que Él era manso, se refiere a que Él era humilde, se refiere a que Él que tenía amor, se refiere a que Él era perdonador. Esa es la imagen. Cuando nos está diciendo eso, luego entonces lo que está diciendo que nuestro Dios es manso, es humilde, es amoroso, es perdonador, etcétera, etcétera. Y luego entonces, cuando a nosotros se nos pide o se dice que somos imagen de Dios, es lo que está suponiendo es que nosotros pues somos esto, ¿sí? Para entendernos bien, eso es lo que significa la palabra imagen. Te digo que para nuestro español se convirtió en la palabra carácter, y que está hablando no de cosas de afuera, sino de cosas de adentro, ¿sí? ¿Cómo hacer esto? Entonces, si te fijas lo especial que es Cristo, si descubrimos a Cristo, descubrimos cómo es nuestro Dios.
Por eso él decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Si Cristo es manso, es que nuestro Dios es manso. Y aquí es donde, si Cristo amaba a los pecadores, eso soluciona. Oye, el Señor ama, no, porque odia a los impíos. Cristo ama a los pecadores y es porque Dios ama a los pecadores, porque Él es Dios, ¿verdad? Entonces, al descubrir a Cristo, descubrimos tanto cómo es Dios y también lo que se pide de nosotros. Es decir, este es como un espejo, como un doble espejo, ¿no? Hay un espejo donde está la imagen de Dios, que es Cristo, y luego hay otro espejo disparando a ese espejo, y ese seríamos nosotros, ¿sí? Un reflejo de Cristo que a su vez es reflejo de Dios, el que es invisible. ¿Y cómo es Cristo? Es decir, ¿dónde buscaríamos aquel espejo? Es como si el Señor es el reflejo de Dios y nosotros venimos y nos miramos siempre a este espejo, y así es como deberemos de ser. ¿Sí? ¿Dónde está la imagen de Cristo? Pues está principalmente por el Nuevo Testamento, principalmente por los evangelios. A eso vamos a leer ahí. Vamos y descubrimos el carácter de nuestro Dios, no solo en los evangelios, por todas las cartas. Por ejemplo, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Si te fijas, es lo que nos va a pedir la Biblia muchas veces a nosotros. Ustedes sean como Él, que a su vez es la imagen de Dios, ¿verdad? Y Él mismo lo pedía. Él decía, por ejemplo, en Mateo 11:29, sean como yo, que soy manso y humilde de corazón. En Efesios 5:25 nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y siempre nos pone su estándar, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí? Es decir, nosotros siempre debemos de estar mirando en ese espejo, porque ese espejo refleja la gloria de Dios. Ahora volviendo a Colosenses, en Colosenses 3:13, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, otra vez, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Ok? Entonces, si te fijas, lo que nos pide es ser como Cristo, que Cristo a su vez es Dios y tiene los atributos de Dios. Vamos a ver una parte que terminamos viendo el domingo pasado, que hoy vamos a ahondar un poquito en ella, pero que no debe de hacernos miedo, solo debemos entenderla bien. Es decir, nosotros somos un reflejo de Dios en la tierra. Mira cómo está la imagen, allá está Dios, Cristo es su reflejo, nosotros reflejos de Cristo. Hermano, hay quien dice, y es verdad, y este reflejo es lo que muchos de acá del mundo, es todo lo que verán de Cristo. Y ahí depende el Cristo que nosotros estemos representando. Muchos de los que están en el mundo, lo más que van a alcanzar de ver de Cristo es lo que nosotros les alcancemos a mostrar. Eso es todo lo que verán de Cristo. No, es lo que somos, es un gran privilegio, es una gran responsabilidad. No hay que hacerla con miedo, es lo que somos. Es solo de entender exactamente a qué se está refiriendo, a cosas del carácter. Hay quien dice, oye, somos Dios, pero los atributos de Dios, porque estos también son atributos, pero hay dos tipos de atributos. Unos que son transmitibles, ¿sí? ¿Qué es esto? Es manso, humilde, es amoroso, es perdonador, y esos son atributos de Dios que nos transmite a nosotros. Y entender que Dios tiene atributos no transmitibles, que ese es el error del hombre, ¿no? Que Dios es omnipresente, omnisciente,
omnipotente. Pero esos son atributos no transmitibles. Es decir, que yo sea Dios o representante de Dios en la tierra, a mí no me da ningún tipo ni de autoridad ni de poder. Yo no le declaro al mar que se detenga y se detiene. No, esos son atributos de Dios no transmisibles. Estos no son transmisibles. Y los atributos de su carácter, esos sí son transmisibles. Y esos son los que los reflejó Cristo y los que nosotros debemos de tener. ¿Sí? Hasta ahí, ¿vamos bien? Quiero ir muy despacio. No sabes cómo, siempre oro, ¿sí? Pero no sabes cómo he orado hoy para darme a entender. ¿Ok? Entonces voy a ir despacio y si tienes preguntas, pues preguntamos, ¿no? Ok, hay atributos de Dios que Él no se los transmite a nadie, porque no son transmitibles, no son heredables ni nada. Pero los atributos de su carácter, esos son los que Él quiere tener. Por eso sí es un tema, sí peligroso, pero para el que quiere entenderlo, hay gente que lo quiere entender así mal, ¿sí? Es decir, bueno, yo quiero ser como Dios y como entonces tengo poder. No, ser como Dios es ser perdonador, ser humilde, ser amoroso y eso es ser como Dios. Pero imagínate, no solo como Cristo, entendiendo como si Cristo fuera menor, no, al contrario, entendiendo que Cristo es el reflejo del Dios Todopoderoso, es el Creador y tiene atributos que esos nos los quiere transmitir, ¿sí? El perdón, el amor, la humildad, la mansedumbre, los frutos del Espíritu, la paz, todo es la paciencia, todos esos son atributos de Dios, de Dios. Si tú vas por la Biblia incluso y vas viendo que Dios tiene esos atributos. Salmos que dicen que Él es lento para la ira. ¿Y qué quiere Él? Que tú seas lento para la ira. Que Él es grande en misericordia. ¿Qué quiere Él? Que tú seas grande en misericordia. Es decir, Él no quiere que nosotros mandemos los climas, ni los mares, ni nada. Él quiere que seas grande en misericordia, ¿verdad? Entonces eso es, por eso quisiera separarlo así y que ojalá y nos sirva, ¿sí? Porque si nos confundimos, pues sí, vamos a andar como cachitos lunas y esas cosas, ¿no? Cuando que si lo entendemos correctamente, vamos a andar como Cristo en la tierra, que eso es el cristianismo, ¿verdad? ¿Usted? Sí, hermano, en los atributos no transmisibles, es como cuando Josué le dijo al sol detente y a la luna, y más adelante dice, así es como Dios atendió a la voz de un hombre. O sea, como fue Dios, no fue Consuelo. Así es. Eso alguna vez lo vimos, esa parte en la palabra cuando estudiamos el concepto de fe. Te digo, fe no es que yo le diga al mar, yo creo que eso cae ya mejor ahorita en la definición. Fe no es que yo crea que si le digo al mar, detente, se va a detener. No, fe es que yo conozco a Dios y sé que Él lo puede detener. Si yo ocupara, no sé para qué, para salva sea la cosa, que el mar se detuviera, ¿qué tengo que hacer? Pedirle a Dios que si quiere que detenga el mar. Sí, pero Él es el que tiene poder, nadie más. Él es el omnipotente y su poder no se traspasa a ningún hombre. Ni su omnisciencia, ni su omnipresencia, esos son atributos que solo corresponden a Dios. Nosotros tomaremos la parte que nos corresponde, hermano, por el amor de Dios. De eso se trata la vida cristiana, de los atributos que Dios quiere transmitir a sus hijos. La semana pasada te hablaba de uno de ellos y que hoy vamos a ver un poquito más. Pero el espejo ya está, ¿no? Dios es de esta forma. ¿Cómo sabemos que Dios, que aquel que llena los cielos es humilde? Porque Jesús es humilde y Él nos lo mostró, ¿verdad? ¿Y a qué vino Cristo a la tierra? Entre muchas cosas, a decirnos cómo quiere ese Dios que seamos nosotros. Es decir, el espejo está de que yo tengo que ver a Cristo y ser como Cristo, ¿verdad? Y a eso la Biblia nos da muchas cosas de eso.
Entre muchos atributos, te digo, el espejo ya está, ya para podernos reflejar. Tú eres manso, eres humilde, eres amoroso, eres perdonador. Eso es ser como Cristo. Hay un atributo que yo te decía, tengo varias, no son semanas, más tiempo, pensando en el que es lo que decían de Cristo. Y en realidad lo decían, y no es mentira, que Cristo era amigo de pecadores. ¿Okay? Vamos a leer Marcos 2:13 en adelante. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y los pecadores? Sí, empezó en el 15. Perdón. Pero sí es así. En el 17 está la respuesta de Jesús. Jesús les respondió tan sencillo: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Y él dijo: pues es tan sencillo, porque los sanos no tienen necesidad de médico. Y a veces te decía ahorita, son cosas que leemos y pues ya se nos hacen comunes, ¿no? Pero Cristo está poniendo un ejemplo así como que de algo tan ilógico, ¿no? Es como si vas a visitar a un doctor, ¿sí? Al IMSS, es más, fíjate, vas al IMSS, está lleno de gente, a hacer cita, vas a hacer cita y ¿sabes? Es que me duele mucho. No, pero ¿por qué no? Pues es que los doctores de aquí atienden pura gente sana. ¿Cómo? Pues lo que está diciendo Cristo. Pues si los sanos no tienen necesidad de médico. O sea, es un ejemplo totalmente ilógico, ridículo. ¿Por qué come con pecadores? Pues porque es con los que tenemos que comer. ¿O con quién pensabas que iba a comer? En casa de Simón el fariseo. Lucas 7:37 en adelante. Dice que entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, los enjugaba con sus cabellos, besaba sus pies, los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca y que es pecador. Y ahí sigue la respuesta de Jesús, ¿te acuerdas? Dice: ella tú ni siquiera me saludaste, ella me besó, y todo lo demás. Pero Jesús andaba entre pecadores. Hay muchos casos más, ¿no? La adúltera, cuando lo trajeron a sus pies y dijo: yo no te condeno, no peques más. Cuando fue a buscar a la samaritana, cuando le dice: ese hombre con el que hoy estás no es tu esposo. Pero uno de los atributos de Dios, o una característica de Él, es que que buscaba a los pecadores, que era amigo de pecadores. Y eso tenemos que, es decir, cuando vemos a Cristo, cuando estudiamos cosas de Cristo, cuando vemos los evangelios, cuando vemos Filipenses 2, que se humilló a sí mismo, cuando leemos la Biblia, hermano, no lo hacemos para saber más, no lo hacemos para ganar discusiones, no lo hacemos más que para, como dice Corintios 3, examinaos. Es decir, lo hacemos para... Es que la imagen, quisiera meterla en tu cabeza, es que el Dios eterno, grande y poderoso, del tamaño inmedible, se reflejó en un espejo, y es Cristo. Y Cristo ya está. El espejo es la Biblia, cuando Cristo caminó acá y lo que la Biblia dice de Él. Y entonces yo en las mañanas me levanto y me miro en ese espejo y veo qué tanto soy o no soy como Él. Para eso leemos, para eso estudiamos. Eso es crecer. O sea, me veo en el espejo de Cristo y veo si sí me parezco o no me parezco. Otra vez, no físicamente. Sí, en eso el Buki nos gana, se parece más, nos gana lejos, hermano. Pero no estamos hablando de eso.
estamos hablando de su carácter. Y esta es yo diría que, es que me atrevería, bueno, es que batallamos con todas, ¿no? Pero esta parte de Cristo le cuesta mucho al cristiano. Amigo de pecadores. Y los cristianos hemos entendido que con los pecadores, no, fuchi, ¿no? Y no te juntes como si el pecado se contagiara, ¿no? Como si te juntas con él y se contagia. Cuando Cristo se encantaba de buscar pecadores, los iba y los buscaba, quería tener encuentro con los pecadores. Que si te reflejas en esto, ¿qué podrías decir tú si eres igual amigo de pecadores? Ahora, amigo no solo significa que él iba con ellos a sus carnes asadas y todo. Amigo es porque los quería bendecir. ¿Qué hacía Cristo? Pues les quería compartir, los quería convertir, los quería, lo que dice la Biblia. El chiste de ser amigo de los pecadores es que no te conviertas tú como ellos, sino que ellos se hagan como tú. Lo malo no es que un día alguien viera a un cristiano en una cantina. Lo malo es que estuviera celebrando los mismos chistes y tomando la misma Tecate que los demás. Eso es lo malo. Pero que un cristiano esté adentro de una cantina o de un bar, hermano, no debería de tener nada de malo. Hoy no lo hacemos, ¿por qué? Porque en eso se ha convertido el cristianismo. Y los cristianos en los principales condenadores, ¿no? Es decir, yo solo me imagino ver a un hermano de los de acá entrando a una cantina. Ahorita ya tendríamos 10 fotos de él. Y una de ellas ahí pegada que es expulsado, ¿no? Expulsación. ¿Cómo pudo pararse en una cantina, no? Y pues todo depende a qué iba a la cantina. O sea, ¿en dónde le voy a predicar a los borrachos? ¿En misa? No van a misa los borrachos. ¿En dónde le voy a predicar a las prostitutas? ¿En Sears? Pues no van a Sears, están dormidas en la mañana, hermano. Entonces, digo, siempre cuando vamos a la Biblia y vemos a Cristo, es decir, siempre tenemos que nosotros vernos ahí. Si soy como Cristo o no soy como Cristo. Y repito, esto nos da, yo creo que esta es una parte que los cristianos hemos confundido mucho y nos preocupamos bastante porque la mayor parte de cristianos se ha convertido en juzgadora de ese tipo de cosas. Hoy vi lo vi con camisa de Tigres, ¿no? Y en el estadio de Tigres. Pero ¿sabías qué estaba haciendo? ¿Sabías a qué iba? ¿Sabías si en su madurez o inmadurez cristiana, alguien que le ha estado compartiendo, imagínate un trato así, hermano? Imagínate que a alguien le estás compartiendo, imagínate que alguien está a punto de ceder. Él no conoce de Cristo, él no sabe cómo es el cristianismo, pero lo tienes años invitándolo a la iglesia y te dice, va, tú vas al juego conmigo y yo voy el sábado y yo voy contigo a la iglesia el domingo. Mano, tú vas y compras tu jersey y te lo pones y se acabó y sacas la bandera. ¿Sí? Pues esto es algo entre tú y Dios. Pero sin embargo, como somos muy juzgadores, nos cuidamos de nosotros mismos. Pero luego vas a la Biblia y perdón por la frase o la palabra, pero tú ves que a Cristo le valía gorro. A Cristo oiga, usted come con puros pecadores. Decía, sí, ¿quieres pasar? Estamos recibiendo más, ¿no quieres pasar? Y ese es el problema de la gente. Es el problema de nosotros. Hermano, manda, hermano. A mí me sucedió la semana pasada algo semejante a eso que estás hablando. Prediqué a una mujer que tiene placer, de hecho me lo ofreció a mí. Y yo cobardemente traté de sacar la vuelta, pero gracias que le clamé a Dios que me diera fuerza, ¿verdad? Cuando yo digo a ella, le digo, pues yo no te voy a contratar para lo que tú quieres, ¿verdad? Yo te voy a dar 100 pesos
para que me des permiso de predicarte el Evangelio. Te empecé a compartir yo de Dios, y atrás de mí llegó una persona que se la quería llevar a su trabajo, ¿va? Y me dijo, pues te dejo porque ya llegó un cliente. Y yo le pregunto, ¿cuánto es lo que tu cliente te paga? Dice, 350. Bueno, te voy a regalar el dinero que él te va a pagar por tu servicio, pero déjame terminar de hablarte de Dios. Y se dio. Y lo que tú dices puede ser que si otra persona me ve haciendo, lo va a pensar que... Pero yo sentí el amor de Dios, y yo la vi con ojos de misericordia, no con deseo sexual, porque el Señor estaba conmigo. Gloria a Dios. Y te digo, pero el Señor es nuestro espejo, hermano, y lo que estamos hablando hoy es eso, de mirarnos en ese espejo. No es leer por leer. Cuando descubrimos cosas de Cristo, nos miramos en ese espejo, y eso es todo lo que nos importa. Si estamos llegando a su altura o si no estamos llegando a su altura. La Biblia nos sirve para otra cosa. Es que a veces los cristianos nos convertimos, y mírate hoy, y hay muchos que, hermano, tú podrías ir a la Biblia y decir, a ver, ¿a quién me parezco más? Y de repente el cristiano se parece más hoy a los fariseos. Parecemos fariseos. Y tú, pues a eso leemos la Biblia, para parecernos a Cristo, no para ser fariseos. Pero bueno, ¿sabes cómo se cura eso? Pues abriendo tus ojos. Mira la Biblia y tú di, hoy, ¿cómo me porto hoy? ¿Cómo vivo hoy? Vivo como un fariseo. No, yo no quiero. Yo quiero ser Cristo. Estoy llamado a ser Cristo. Y vas a Cristo y sigues viéndote en el espejo de Cristo. Otro atributo es que Él es perdonador, hermano. Salmo 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Si te digo, eso se va transmitiendo. Eso, el Salmo 86 lo dice de Dios. Y luego lo vemos a Dios en la tierra, y tú lo ves que así era. Por ejemplo, en Mateo 9:2, sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Te acuerdas que se hizo toda una revolución? ¿Que por qué perdonaba pecados? ¿Quién se creía? Y para que vieran que el Hijo del Hombre tenía poder para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, agarre su camilla y ande. Y así sucedió. ¿Perdonador qué es? A veces, perdonador como es Cristo, ¿sí? ¿Qué es como es Cristo? Es que a veces creemos, yo sí soy perdonador, ¿no? O sea, si me ruegan 10 días, sí lo perdono. Entonces soy perdonadora. No, pero Cristo no era así perdonador. Cristo era así, ¿cómo lo dijéramos, hermano? Nada entraba hacia él, ningún rencor. Es decir, como si estuviera cubierto por un teflón donde llegaba la ofensa y se resbalaba. Llegaba la ofensa y se resbalaba. Lo que se ve que hacía en los evangelios, en Lucas 23:34, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, lo que está diciendo acá en Primera de Pedro, cuando dice, lo maldecían y él no respondía con maldición. Padecía y él no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y cuando encomendaba la causa, no les decía, castígalo tú, destrúyelo. No, les decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. No sé si lo veas, hermano. Es decir, ni un solo rencor, ni un solo deseo de venganza, ni tantito coraje pasó por él. Y entonces la pregunta es, otra vez nos vemos en ese espejo, ¿y qué tan parecidos somos? Es que ¿por qué hacía eso Cristo? Cuando estamos hablando de ser imagen, estamos hablando de lo que hay adentro. ¿Sabes por qué respondía así Cristo? Por lo que tenía adentro.
Es decir, lo que tienes adentro es lo que sale hacia afuera. Pero cuando nosotros lo que sale hacia afuera es amor, ¿no? Es amor, por ejemplo, entre nosotros, hermano. Oh, somos una iglesia bien bonita, bien unida y nos amamos, ¿no? Y nos amamos. Oh, hermano, gusto en verte. Oh, mi hermano, gusto en verte. Hasta que yo creo que un hermano sale, no se fija y raya tu carro y entonces sale lo que tenemos adentro. Eso es inevitable, hermano, y yo creo que todos lo hemos vivido. O sea, ¿qué sale? Lo que hay adentro. Porque dice la Biblia, porque el árbol malo no puede dar frutos buenos, como el árbol bueno no puede dar frutos malos. Es imposible. Nos amamos todos hasta que alguien nos levanta tantito la presión. Ya somos la mejor iglesia de todo Monterrey y Nuevo León, hasta que alguien tumbó a mi niño por allá. ¿Y qué nos sale de acá? Pues lo que traemos adentro. ¿Dónde quedó el amor que nos teníamos? ¿Dónde quedó el abrazo que nos dimos al principio? No, pero su niño le pegó a mi niño. O sea, sí, y ahí se acabó todo. No sé si ya hemos hablado de esto. Esto se llama solamente hay muchos nombres. Se llama fingir, se llama hipocresía, se llama de un chorro de cosas. Cuando la Biblia lo que nos está llamando adentro, una transformación de adentro, ¿sí? Porque Cristo, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Yo no sé, no es el caso, pero es como si, pues es que no puedo, o sea, no tengo eso adentro, no lo tengo. Oye, ¿por qué oye, te estafaron y por qué no sientes coraje? No sé, eso es maravilloso, no sé quién le ha pasado eso. Cuando la gente te pica las agallas y dice, ¿por qué no sientes coraje? Tú dices, pues es que no sé. Pues eso es maravilloso, exactamente, no sabes. No sabes de dónde llegó aquello, no sabes cómo bajó. Solo sabes que te estafan y no sientes coraje. Solo sabes que pueden mandarte a tu niño sangrando y no voy a sentir coraje porque lo sangró. Eso es maravilloso. Solo sabes que pueden, hermano, haber abusado de tu niño o niña y no voy a sentir coraje por el abusador. No sé de dónde viene, no sé cómo se hace, pero es maravilloso. Y eso es lo que Dios quiere transmitirnos, eso. Quiere hacernos a su imagen y semejanza. En este sentido que estamos hablando de que somos la imagen de Cristo, yo creo que se entiende todavía más mejor ese pasaje que habla, que dice de todo lo que atéis en el cielo será atado en el cielo y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. En el sentido de que al ser la imagen de Dios, pues nos transmite eso, que tenemos este atributo de parte de Dios, aunque la enseñanza no era esa, la enseñanza era perdonar, ¿verdad? Hasta 70 veces 7, dice este pasaje. Pero en ese sentido, y yo creo que esa autoridad sí se nos dio. Lo que dijo el Señor, y esto es bueno, dice, lo que tú perdones, yo lo perdono. Y a nosotros nos cuesta creer, pero eso dijo el Señor, ¿sí? Es decir, yo no sé si alguna vez has tenido esa duda, hermano. Por ejemplo, los soldados cuando clavaron a Jesús, los que mataron a Jesús y todo el que le clavó la lanza, la corona, lo latigaron, y Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Nunca te has preguntado, ¿serían perdonados o no serían perdonados? Sí, de eso sí. Pero aquí a veces nosotros nos decimos, no, pero ellos no querían ser perdonados. Ellos no pidieron perdón ni sabían. Sí, pero el Señor le dio autoridad. Y la misma autoridad nos da a nosotros. Si nosotros perdonamos a alguien por ese pecado, Dios tampoco se lo toma en cuenta. ¿Y sabes cuál es nuestro problema? Que a veces no queremos, o sea, no, que no lo perdone. Y es más, yo sí lo voy a perdonar, pero tú no, tú dale tantito que sienta algo. Pero la promesa del Señor es así: si tú lo perdonas, yo lo perdono. Y ya no dice más. Oye, pero te tiene que pedir perdón. Y no, tú lo perdonas, yo lo perdono. Tú le borras el pecado contra ti,
yo tampoco lo tomo en cuenta. Y tristemente nuestros más cercanos, a veces cuando la esposa o esposo es inconverso, o a veces aunque se dice converso, ¿cómo es el principal enemigo, no? Y hazle, ¿y por qué? ¿Y por qué te dejas? Y esto y lo otro, ¿y por qué no sientes nada? ¿Por qué no sientes coraje? Como si fuera algo malo, man. Pues no siento nada. Celebremos, no siento nada. Eso es lo más maravilloso. Y eso sobrepasa todo entendimiento. Pero la paz también, otro atributo que vemos en Cristo, es que no se afanaba por nada. Hay muchos ejemplos de Cristo, otra parte de su carácter. Marcos 4:36. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba, es decir, se quería hundir. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Eso yo no sé si alguna vez lo has visto, hermano. Eso tiene su aplicación para nosotros en que el niño está ardiendo en calentura y el papá estaba durmiendo ahí roncando. Eso es de que mañana se vence el pago del carro y ya llevamos atrasados 3 y no tenemos con qué pagar y nos lo van a quitar. Y el varón estaba ahí, no sé, así estaba. Y pues así estaba. Y tú dices, pues no me parezco a Cristo. O sea, el niño anda ardiendo en calentura y ya, yo me acuerdo de una película de un indito que lo envolvió a su hijo en un tapete, y ahí andaba buscando médico. Y bueno, Cristo no hacía eso. No había para pagar mañana y nos iban a quitar la casa, y Cristo dormía. Y tú decías, y claro que a la gente, pues a los discípulos decían, maestro, ¿y no tienes cuidado que perecemos? O lo que decíamos ahorita otra vez, maestro, nada te preocupa, maestro, todo se te resbala, maestro, no estás viendo que esto se hunde, maestro, no estás viendo. Y levantando, reprendió al viento y le dijo, ya cállate, enmudece. Cesó el viento, se hizo grande bonanza. Y como les dijo, ¿por qué están así amedrentados? ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué no me dejan dormir? Y adiós. Y yo ya no dice esa parte, pero la tradición dice, hermano, los eruditos descubrieron que se volvió a dormir el Señor. O sea, te digo, no sé, otra vez miramos el espejo y tenemos que ver cuando pasa algo, cuando la tempestad se levanta, ¿qué pasa en mí? Porque la tempestad se levantaba, ¿y qué pasa en Cristo? Y ese es nuestro espejo. Hay muchas más cosas que ver, ¿sí? Todo el carácter de Cristo. Pero yo creo que con esos 3, te digo, podemos ver que Él es amor, podemos examinar su humildad. Son cosas que no las hacemos ahorita, pero las hemos estado haciendo. Por si no lo sabías, cuando en tu casa abres la Biblia, es lo que estás haciendo. Estás mirándote en el espejo de Cristo para ver qué tan parecida o parecido eres a Cristo. Para eso leemos la Biblia. No la leemos para otra cosa. La leemos para reflejarnos en aquel espejo, examinarnos, como dijo Pablo a los Corintios, y ver qué tan cerca o lejos estoy de Él. Dice en Efesios 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahí un poquito atrás en Efesios 4:14 y 15, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
Vamos y vemos el espejo que es la Biblia, nos reflejamos ahí, nos comparamos y vemos cómo estamos. Pero ya la vimos, ya vimos que estamos muy lejos, ya vimos que nos afanamos por todo, ya vimos que no perdonamos como Él perdona, ya vimos que no amamos como Él ama. ¿Qué hay que hacer? Aquí es donde hablaba ahorita, y yo creo que esta es la base de todo. ¿Qué hay que hacer? ¿Le echamos más ganas? ¿Nos esforzamos más? ¿Nos sacamos los ojos, como dice la Biblia, para no pecar? Y lo que leíamos en el 2:10 de Colosenses es: estás completo. Y ahí hay algo que en el mismo Colosenses como que te deja ver, como que se contradice, ¿no? Dice en el 2:9 que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y luego dice en el 2:10, y ustedes están completos. Y luego hasta los regaña: ya no había que hacer nada, circuncidarnos, ya nos circuncidamos. Oye, pero y rechazar alimentos, ya no. Pero luego empieza el 3 y sí nos da reglas hasta de cómo vestir. Y tú dices, bueno, pues ¿de qué estamos hablando? O sí hacer o no hacer. O nos falta hacer algo o ya estamos completos en Él. O ahorita, por ejemplo, que nos reflejamos en el espejo y no somos como Él. Y la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer? ¿Le echamos más ganas? ¿Nos esforzamos más? Y aquí es donde nos estamos equivocando. La diferencia del cristianismo a cualquier religión que agarres es esta: que no se trata de echarle ganas, que no se trata de ti, se trata de quien tienes adentro. Y es tan sencillo como si está o no está. Y es tan sencillo. ¿Tienes el Espíritu o no tienes el Espíritu? Es tan sencillo. Es tan vano esto como no tener el Espíritu y esforzarte tan solo para ver que te cae mal alguien, que acá no puedes perdonar a alguien, y no vas a poder, porque el cristianismo no es así. Eso lo diferencia de todos, de musulmanes, de hindúes, del islam, de los Hare Krishna, de todos. Esto se trata de Él. ¿Está o no está? Eso es todo. De eso se trata. Esto no se trata de esforzarnos más. Si Él está, dice el 3:10, si Él está en ti y Él es la plenitud de la deidad, tú estás completo. Ya no te falta nada. Pero si Él no está, ya puedes echarle todas las ganas del mundo, hermano. Todas las ganas del mundo. Y no va a pasar nada, porque Él no está en ti. Esa es la diferencia. Es su Espíritu. Dice 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo. Mira otra vez la imagen que pone. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, habla de lo contrario que veíamos ahorita. Vemos el espejo, vemos la gloria del Señor, y que describe aquí va y se para ahí y dice: sí estoy siendo transformado, gloria a Dios. Pero hay otros que se paran ante la gloria, ante el espejo, y dicen: pues no estoy siendo transformado. ¿Por qué? La diferencia es Él. Dice: transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Ninguno de nosotros tenemos capacidad para transformarnos. Nadie de nosotros. Ese poder solo lo tiene Dios, como por el Espíritu del Señor. La pregunta es: ¿te paras delante del espejo? Vemos tú y yo, todos los que estamos aquí, que no somos lo que debemos de ser, pero estamos siendo transformados. Es decir, tú podrías decir: ya tengo mansedumbre, ya tengo humildad,
No amo a los pecadores como los debo de amar, pero sí he perdonado como Dios. Está siendo transformado, ¿sí? Pero te falta algo, ¿ok? O bien te paras delante de la gloria de Dios y dices, estamos muy lejos de esta gloria, de sus atributos que sí quiere Él ponernos en nosotros. Esto es tan incomprensible, y llegamos al punto donde decíamos ahorita, cosas que leemos, pero que no las entendemos como la Biblia las entiende, como Pablo. Todo el paseo que dimos fue solo para entender mejor el verso que vamos a estudiar hoy, Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Para empezar, habla de un misterio, de algo misterioso. Misterio no quiere decir otra cosa más que algo secreto, algo que no se había comunicado. Eso es un misterio. Pero ahora dice que lo manifestó a sus santos. Y dice en el 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Okay? Este misterio lo ve como una riqueza. Entender este misterio, recibir este misterio de Dios. Y no está hablando de riquezas de dinero, ¿okay? Porque así son las riquezas de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, más adelante en Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Esa es una riqueza. Fíjate bien de qué está hablando esto. De lo que hablamos la semana pasada y antepasada. De entender el misterio de Dios Padre y de Cristo. De quién es Dios, quién es Cristo. Es un misterio, ¿ok? Pero ya fue revelado a sus hijos, a sus santos. Y lo entiendes. Y es una riqueza. Esas son las riquezas. Esas son las riquezas de las que habla la Biblia. No de dinero, no de cosas materiales. Efesios 3:8, perdón. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables es que no se pueden rastrear, que no hay con qué compararlas, que no tienen precedente. ¿Okay? Así son las riquezas de Dios. ¿Okay? Insondables también es otra palabra. En Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria. Eso es lo que te digo. Si no vemos todo el panorama de la carta, no entenderíamos versos como, ahora sí volvemos a Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Te digo, ¿cómo ahora lees esto y ya sabes que está hablando de todas estas grandezas, del misterio del que habla de las riquezas de las que habla la Biblia? Y mira Colosenses 1:26 que ya leímos. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria
de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros y la esperanza de gloria. Eso es lo que está diciendo. Este es el misterio, esta es la riqueza, que Cristo está en vosotros. Este es el misterio que dice, estaba oculto desde las edades, desde los siglos. No se le reveló a nadie, no se le reveló a Moisés, no se le reveló a David, no se le reveló a Salomón. El Señor lo guardó un misterio para nosotros, una riqueza, y cuando nos lo da a entender, dice, eres rico. Es decir, tienes algo que nadie tenía. Se te dio a entender este misterio. ¿Y cuál es el misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es decir, que no solo es un reflejo de, ¿sí? Como ahorita decíamos, Él es como el reflejo de allá, pero no solo es el reflejo, Él es Él mismo. Es decir, ¿te acuerdas cuando hablamos la semana pasada? ¿A dónde regresó Cristo? Adentro del Padre. ¿Desde dónde salió? Salió del Padre. ¿Dónde está hoy? Adentro, siendo uno. ¿Sí? Entonces esto no se trata solo de que es imagen, sino de que Él es y está adentro. Entonces esto, en vez de ser como el reflejo, es el Espíritu. Y Jesús está adentro y es uno con el Padre. ¿Sí? ¿Y el misterio en qué consistía? En que el mismo Espíritu se derramó a nosotros y estamos adentro de Dios. ¿Sí? Ese es el misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Es decir, que Cristo está en vosotros. Esa es la esperanza de gloria. El Señor demanda santidad. ¿Cómo la podríamos cumplir? La esperanza, dice, la esperanza que tenemos es Cristo en vosotros. Y es un misterio que se guardó por los siglos, que Cristo está en vosotros, como dice, yo creo que hemos leído muchas veces, en 1 Corintios 6, 19, dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En Gálatas 2:20 decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En Ezequiel 36, 26 y 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Esto es algo común para los cristianos, ¿no? Decir, declarar que el Espíritu de Dios está en mí, que el Espíritu de Cristo está en mí, y ya está, ¿no? Ya como que lo sabemos, lo declaramos, tan sencillo como declarar Juan 3:16, y ya, eso es lo que creemos, ¿no? Pero el misterio es más grande. En Juan 14:20, en aquel día vosotros conoceréis, pero mira cómo ya se asemeja a eso, que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Y así es como estamos caminando hoy. O sea, nosotros también estamos dentro de Dios. Dios está en nosotros. Cristo está en nosotros. Nosotros estamos en Él también. Lo que leíamos ahorita, la parte primera, es que Cristo está en nosotros. Pero también la Biblia enseña muchas partes donde nosotros estamos en Él. Y Colosenses en particular lo enseña muchas
muchas veces. Esto que parece un simple dibujo cómico, así es, hermano. Cristo está en ti, tú estás dentro de Él, que es Dios. Dios está en ti y tú en este momento, todos los cristianos aquí sentados, estamos adentro de Dios. Y por algo dicen, es un misterio esto. Por algo el Señor dice, por eso lo guardé desde los principios y de los siglos, pero luego se lo di a alguien para que ese lo entendiera y para que se predicara también, ¿sí? Que Dios está dentro de nosotros y que nosotros estamos dentro de Dios. Imagínate a Dios, que la Biblia dice, Dios es espíritu, y por lo regular nos lo imaginamos lejos, ¿no? En el cielo, en su trono. Lo que hicimos la semana pasada es entender a Cristo. ¿Te acuerdas un poco? Bueno, ¿quién es Cristo? ¿Es el mismo? ¿No es? Sí, ¿dónde está? Cristo está adentro de Él. Bueno, ya medio lo entendimos, ¿no? Pero luego ahora nos sale Colosenses ¿qué es lo que anunció Cristo? Es mejor que yo me vaya para demandarles al Consolador. Bueno, el Consolador bajó y nos lo imaginamos, y así dice la Biblia, adentro de mí. Sí, pero luego le dice la Biblia, y tú también adentro de Él. Ahorita yo estoy, tú estás adentro de Dios. Estamos adentro de Dios, ¿sí? En Él. Mire, Efesios 1 lo dice muchas veces. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Si te fijas, Pablo nunca usaba la palabra cristianos, ¿verdad? Pablo no usó esa palabra. Cuando él hablaba de sus hermanos, o les decía hermanos, o les decía santos, pero él los definía así: a los que están en Cristo. Y te digo, son cosas que leemos, ¿no? Pero a que están es que están dentro, hermano. Es decir, si agarramos a cualquiera, a mi hermano Saúl, ¿sabes? A mi hermano Samuel, perdón, me equivoqué de profeta. Esto que está aquí dibujadito, hermano, y chistoso y mal dibujado, ahí está en él, ¿sí? ¿Te acuerdas lo que leíamos ahorita en Corintios? Que Cristo es la cabeza de Él y Dios es la cabeza de Cristo. Así está, ¿sí? Pasando en espíritu, que es Dios mismo. Es Dios mismo, el enorme, el eterno, el incontable, el insondable, ¿sí? Y luego Cristo, un poco más parecido a nosotros, pero siendo Dios completo, también está ahí. Y luego los dos, como prometió Jesús en Juan 14 y en Juan 17, ¡pum!, adentro de mi hermano. Pues, eso sí es un misterio, ¿no? Eso sí, pero tendríamos que entenderlo como es, hermano. Los cristianos no tendríamos que leer cosas por leerlas. O sea, Cristo está en ti, aleluya, gloria a Dios, y se acabó. Ladremos, aullemos, tirémonos al piso. ¿De qué se trata? O sea, es en Efesios 1:13. Comienza diciendo, en Él también, habiendo oído la palabra de verdad, etc. O sea, en Él, dentro de Él. Ahí antes, en Efesios 1:3, no sé cuántas veces lo repite, donde nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. El 1:4, según nos escogió en Él. El 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo. El 1:11, en Él tuvimos herencia. El 1:13 es el que leímos. En Él, habiendo oído la palabra de verdad. Primera de Pedro 5:14, gracias.
Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. En Filipenses 3:9 decía Pablo que quería ser encontrado cuando vinieran, pues decía, y ser hallado en Él. Pero fíjate, este de Filipenses ya describe más lo que, o sea, cómo debemos, qué es la esperanza, lo que decíamos ahorita, hermano, lo que hablábamos. ¿De qué se trata hoy, hermano? ¿De echarle ganas? No, se trata de ser hallados en Él. Eso es todo. En Él estamos completos. ¿Estás en Él? Estás completo. ¿Estás fuera de Él? Hermano, puedes echarle todas las ganas del mundo. Jesús dijo, alejados de mí, nada puedes hacer. Pero estás en Él. Pablo decía su esperanza en Filipenses 3, ser hallado en Él. Es decir, cuando el Señor venga por nosotros, ¿cuál es nuestra esperanza? Ser hallados en Él, pegados a Él, unidos a Él, agarrados de Él, aferrados a Él, injertados a Él. De Él se trata esto. Eso es lo que dice Pablo en Filipenses 3:9. ¿Qué hizo Pablo en el 3:8? Dice, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, para mantenerme en Él. Lo tengo todo por basura. Esto se trata así de dos cosas. Primero, el misterio es que Él está en nosotros y nosotros en Él. Y que la vida cristiana se trata de eso, de mantenerse así. De mantenerse Él en nosotros y nosotros en Él. Dice Primera de Corintios 6:17. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es decir, nos unimos al Señor, somos uno solo. El Padre, Cristo y nosotros somos uno mismo, uno solo. Dice Primera de Corintios 6:17. Y en Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. No sé si ves el juego de palabras que hacía Cristo en Juan, es este. Oye, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Hermano, y yo te digo que muchos del mundo no tendrán más Cristo que ver, más que lo que tú seas. Tú eres la imagen ahora del Dios invisible. Es como decir, cuando Dios se encarnó en Cristo, hoy está Dios encarnado en nosotros. Y el mundo no verá más Cristo que lo que tú seas y como tú seas. Y el peligro es que nada más que en ese tenor seremos juzgados. ¿Te acuerdas que dice allá en Lucas que al que mucho se le da, mucho se le pedirá? Y te guste o no te guste, es la única forma de ser cristiano. Es decir, no hay quien diga, para mí esto es mucha responsabilidad, yo mejor sin Cristo, yo le echo ganas. Todas las religiones caben aquí, ¿sí? Se trata de ser buenos, de echarle ganas, de hacer obras. El cristianismo no se trata de eso. El cristianismo se trata de ser Dios en la tierra, se trata de ser Cristo en la tierra. No solos, no por tu cuenta, no funciona así. ¿Cómo podrías reflejarle a Dios a una persona? ¿Qué responsabilidad es esta? Pues tiene que estar Dios en ti para que las personas puedan ver a Dios en ti. Y no hay más. ¿Y de qué se trata? No de que tú quieras, yo mejor sin el Espíritu, o bien de que el Espíritu decida mejor, ¿sabes qué? Mejor me busco otro, ¿no? Ahora sí, sin el Espíritu, ¿y qué tal si mejor escojo a este? De eso se trata la vida,
de mantenerse en Él, de permanecer. Pero primero tienes que entender lo que somos, hermano. Lo que somos, porque eso es algo grandioso, ¿sí? Somos Cristo en la tierra. Somos la encarnación de Dios en la tierra. Y eso no es ninguna herejía, eso somos. Y tenemos que entenderlo así. No, herejías son porque no actuamos en consecuencia, ¿sí? Porque preferimos ser del mundo a tomar esta gran responsabilidad. Bueno, te guste o no te guste, es lo que hay, ¿verdad? Lo que ofrecen las demás religiones, de hecho, es eso. Échenle ganas. Échenle ganas. Y a ver si Krishna los ayuda. Échenle ganas, a ver si el profeta Mahoma los perdona. Y échenle ganas. Pero esa es la diferencia del cristianismo, ¿sí? Por ejemplo, el Islam, hermano, si tú lees cosas del Islam, tiene demasiada parecido, de hecho, a muchas cosas de la Biblia. Habla de ser santos, habla de pedir perdón a la deidad y de ser perdonados por Él. Pero lo que tenemos que entender es que el cristianismo es mucho más. El cristianismo es, claro que fuimos pecadores. El cristianismo es que tuvimos que pedir perdón a ese Dios por todos los pecados, pero que después ese Dios nos dijo, pero vete y no peques más. Y cuando tú decías, pues estamos fritos, viejo, ¿cómo no voy a pecar más? Y Él dijo, lo que leíamos ahorita, bueno, nuestra esperanza de gloria es Cristo en nosotros. Eso nos diferencia de todas las religiones. Todas, no hay ninguna que se trate de esto, de que Dios está en ti. Todas te van a pedir santidad a su manera, pero se trata de ti, de tu lucha, de tus fuerzas. Esta te pide santidad y perfección, pero la diferencia es que Dios se mete en ti. Hermano, por eso el cristianismo es lo que es. Por eso se diferencia de todo. Porque Cristo se ha metido en nosotros y somos uno con Él. Y de eso se trata. De eso se trata. Por ejemplo, todo lo que Dios, es decir, la revelación y cómo llega a nosotros, que Cristo es como decir, en el Antiguo Testamento vemos al Dios y que muchos por eso confunden como que no es Jesús, pero es el mismo. Lo que Jesús hace es aclararnos en algunas confusiones que podríamos tener, ¿no? Está puesto en la Biblia claro que Dios aborrece el pecado, ¿verdad? Nosotros debemos de aborrecerlo, claro que debemos aborrecerlo. Lo que Cristo vino a enseñarnos pero el primero que debemos aborrecer es el mío. O sea, lo que Cristo enseñó es, ¿por qué besan a aquel la astillita que tiene y tú no ves la viga que tú traes? Es decir, me encanta, yo no tolero el pecado. Tienes que aborrecer el pecado, pero el primero a aborrecer es el tuyo. Eso es lo que enseñó Cristo. Claro que Dios aborrece el pecado. Aborrezcamos el pecado, pero no que aborrezcamos el pecado de los demás, que aborrezcamos el pecado nuestro. Y a los demás les predicaré, pero fíjate por qué lo hizo Dios. No porque aborrezco el pecado, sino porque los amo. Ese es otro atributo de Dios, el amor. Les predico por amor. Aborrezco el pecado, pero aborrezco el mío. No aborrezco el de ellos, aborrezco el mío. Y esos son los atributos de Dios. Aborrece el pecado, debemos aborrecer el pecado, pero el tuyo. Es lo que más decía Cristo. ¿Por qué peleaba Cristo con los fariseos? Exactamente por eso, ¿verdad? Porque decía, son truchas para ver el pecado en todos, pero no ven el pecado en ellos. Y eso es claro que Dios aborrece el pecado. Cristo aborrece el pecado, nos enseña que aborrezcamos el pecado, pero el tuyo, el de nadie más, el tuyo, aborrecer el tuyo, ¿sí? Oye, los demás tienen pecado, bueno, ellos no los aborrezcas, oye, los demás tienen pecado, Él los ama, Cristo los ama, tú ámalos. ¿Y qué? Tengo que ir a predicarles. En la predicada les tengo que señalar su pecado. Ya está, pero mira cómo es diferente. Le tengo que señalar el pecado por su bien,
sabiendo que yo que le estoy hablando soy triplemente pecador. Y dice, así tienes que ir a predicar. Es decir, Dios aborrece el pecado, pero aborrece nuestro pecado y quiere que tú aborrezcas tu pecado, ¿verdad? No el de nadie más. Y de hecho eso es básico es decir, hermanos, fíjate bien en esto, y ya con eso vamos a terminar. Lo que hablábamos ahorita, o lo que decía también mi hermano Marco. ¿Seremos juzgados? Sí, claro, por no decirle al otro, predicarle el evangelio, sí. Pero mayormente seremos juzgados por mis pecados, ¿verdad? No es de si yo le digo a aquel que es pecador, pero yo sigo caminando con mis pecados, pues lógico, si él se arrepiente será salvo. Pero que él se salve no me da nada a mí. Yo con mis pecados camino. Eso es de lo que se trata ya. De aquí, ¿qué es? Permanecer en él. Es decir, que esto se quede en nosotros y nosotros en él. Dice la palabra en Romanos 11:22. Todo Romanos 11 habla de los judíos, cómo fueron cortados, los gentiles, cómo fuimos injertados. Pero Romanos 11:22 dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Pero luego dice: si permaneces. ¿Permanecer qué? Permanecer es quedarse. ¿Dónde? Dentro de Él, hermano. Hoy estamos dentro de Él. Él está dentro de nosotros y nosotros dentro de Él. Y se nos manda permanecer. ¿Y cómo sé que permanezco? Dice Primera de Juan 2:6. Y aquí estamos en el ejemplo. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Pero ¿qué dice Primera de Juan 3:6? Todo aquel que permanece en Él, eso está duro. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y dice en Primera de Juan 3:24 que el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Y otra vez, y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Permanecer es quedarse en Él. Pero hay cosas. Yo creo que la diferencia es primero entender de qué se trata el cristianismo. Se trata de quedarse en Él o salir de Él. Y después de ahí es: ¿deseas o no deseas? ¿Lo deseas, lo necesitas o no lo necesitas? Porque lo que se ve en la Biblia es que Dios actúa en consecuencia a eso. Por ejemplo, si viéramos, ya solo te lo platico, el ejemplo de Saúl. ¿Te acuerdas en 1 Samuel 16? Cuando Dios le manda a matar todo y él solo mata la mitad. Y después dice: el espíritu se apartó de Saúl. Dice en 1 Samuel 16:14. Pero lo peor fue lo que pasó con Saúl. Que cuando viene el profeta y le dice: Dios ya no está contigo. Yo creo que Saúl se queda como muchos de nosotros. Pero podemos ir. Tú si vienes conmigo, ¿no, profeta? Y vamos allá para que el pueblo me siga honrando. ¿Cómo ves? Y yo creo el profeta: Dios no está contigo. Y Saúl: sí, ya te oí. No te importa. Yo lo que quiero es que me honren. Bueno, pues dale, ¿no? Sansón también el espíritu lo dejó. ¿Por qué? Porque honró más a una mujer, ¿no? Lo peor de Sansón no es que el espíritu lo haya dejado. Lo peor no es que no le importaba, hermano. Lo peor es que ni siquiera te das cuenta. ¿Sí? Ahorita lo que decíamos, la Biblia dice que el espíritu vive en mí.
Y yo lo declaro y en fe lo creo. Oye, pero no se ve, no se ve, nadie. ¿Quién lo ve? Nadie. Y si ya te dejó, tampoco, ¿quién lo ve? Pues nadie. No, pero yo declaro que está conmigo en fe. No, pues no es así. No lo viste ni cuando llegó, igual no lo viste si ya se fue. Y a Sansón le pasó eso. Siempre llegaban, lo querían agarrar, pero el Espíritu estaba con él dándole fuerza. En en Jueces 16:20, quiso hacer exactamente lo mismo, pero dice ahí, pero Jehová ya se había apartado. Hermano, es tan triste esto que algunos que estemos aquí y que de nosotros se diga, pero Jehová ya no estaba con él. Jesucristo ya no está en alguno de nosotros. A lo mejor alguna vez estuvo, pero ya no está hoy. A Elí le pasó algo parecido, ¿te acuerdas al sacerdote? ¿A él por qué le pasó? Por no poner un alto a sus hijos, por honrar más a sus hijos que a Dios. Sansón honró más a una mujer que a Dios. Saúl se honró más a sí mismo que a Dios. De eso se trata todo, hermano. De que qué es lo más valioso. De aquí hasta que el Señor venga, lo único que cuenta es estar en Él o no estar en Él. De los que se fue es porque honraron otra cosa más que a Dios. Y lo que a Dios le gusta se veía ahora con otros ejemplos. ¿Te acuerdas de Moisés? Moisés decía en Éxodo 33:15, no, mi Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me muevas de aquí. Eso es todo. ¿Tú crees que se iba a ir de él? Pues no, porque honraba la presencia de Dios, porque deseaba la presencia de Dios, porque amaba la presencia de Dios. A David se ve algo parecido. Oye, entonces ya no pecaremos. Tan difícil que es eso, hermano, ¿verdad? Pero David es nuestro ejemplo. David pecó. David pasó, yo creo que por lo que pasó Saúl, ¿no? Se siguió de largo, mató al esposo de aquella mujer y se siguió de largo. El niño ya tenía 1 año, yo creo que le andaban haciendo piñata al hijo de aquello. Y él se siguió de largo hasta que Natán lo confronta con el pecado, ¿no? Y le habla de la posibilidad de que Dios lo abandone. Y para David, aunque pasó, pudo haber sido como Saúl, pudo haber actuado como Sansón por una mujer, pudo haber honrado más a su hijo en algún momento como Elí, pero cuando le dijeron Dios te va a dejar, esa fue la tragedia. Y el Salmo 51 refleja esa tragedia. Y de eso se trata el mensaje de hoy, hermano. ¿Sí? Hoy puede ser un mensaje común y corriente y ya, va a acabar, ¿no? Estuvieron chidos los dibujos, le salió ahí más o menos a Lara, ¿no? Y ya. O creer que el pecado nos separa de Dios. Creer que sería para muchos hoy aquí posible que estuviéramos acudiendo a una iglesia, leyendo la Biblia, entendiendo el tema, tener misiones hoy en la tarde o durante la semana y que aún el Señor ya no esté con nosotros. Muy probable, hermano. Yo diría que en el 99% de las personas que estamos aquí sentados es muy probable que eso esté pasando, ¿sí? Solamente depende de nosotros. 2 reacciones. 1, no, yo declaro en fe que Dios está conmigo, ¿sí? O con la ligera posibilidad, corremos y le decimos como David, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sí? Y es nuestra mejor oración. ¿Te acuerdas del Padre nuestro? Venga a nosotros tu reino. Lo como oró ahorita en Colosenses 1 Pablo por ello. Pedir por su presencia, que no nos deje su presencia, que no nos abandone nunca su espíritu. Pero la idea es decir, aquí mismo ya nos partimos. En esta iglesia ya estamos partidos. Por fuera no se ve, pero por dentro Dios va a saber, ¿sí? ¿Quién ama su presencia? ¿Quién
¿Para quién sería una tragedia que Dios ya nos hubiera abandonado hoy? ¿Y para quién? Vamos, es igual, ¿no? Hablar del Espíritu, hablar de Dios en nosotros. No entendí nada hoy. Yo como quiera tengo misión el martes, miércoles, jueves, sábado y domingo. ¿Amas a Dios? ¿Deseas a Dios? ¿Conoces la presencia de Dios? ¿Te importa si está o no está? Cuando te encierras a orar, ¿te importa si escucha o no escucha? Él pide santidad, ¿es una carga? ¿Sus mandamientos son gravosos? ¿O serías capaz de cumplirlos solamente para que entraras al cuarto y todavía estar, para que no te abandonara? O cerramos nuestra mente y decimos, no, a mí siempre me escucha, yo sé que siempre me escucha, lo siento, yo siento cosquillas bien seguido, siento bien bonito y pues bueno, pues cada quien, ¿no? En realidad hoy terminamos y yo digo de mi boca, cada quien, ¿no? Cada quien somos libres de recibir la palabra o no recibirla. Pero ahora sí yo te invito a orar, aunque no hayas entendido nada y ni te interese el Espíritu, pues yo sé que cerrarás los ojos porque todos lo tendrán cerrados. Lo que sientes se verá, Dios lo verá por dentro. Pero no es cosa de un día, es cosa que de aquí hasta que Él venga por nosotros, es decir, lo más valioso para nuestra vida es Él. Y todo lo que Él diga que hay que hacer para mantenerlo presente, hay que hacerlo por Él, porque Él es digno, porque lo queremos, porque lo amamos, porque lo necesitamos, porque nos ha salvado, porque bajó, porque se hizo hombre, porque se subió a una cruz, porque perdonó nuestros pecados, porque nos pide santidad, pero no nos dejó solos, aún quién sabe cómo rayos, qué misterio tan grande. Pero se metió adentro de nosotros y nos metió a nosotros adentro de Él para que sea nuestra esperanza de gloria y que nos deje. Es la peor tragedia del mundo, no para todos. Para Saúl no lo fue, para Sansón no lo fue, para Moisés sí lo fue, para David sí lo fue. Y la pregunta es si para nosotros lo es. Yo no estoy diciendo que haya pasado ya. Yo estoy diciendo que hoy todos los que estamos aquí tenemos la mínima posibilidad de que nos haya pasado. Y ya, tu corazón sabe lo que siente. Tu corazón sabe lo que siente. Lo deseas, te da miedo, te da temor. De eso se trata el cristianismo, hermano.